Bien, vamos a ver lo que es la Ilustración. Vamos a ver a Thomas Hobbes y a Rousseau. Este es el último evento que vamos a tratar de comprender dentro de lo que se llamaría, pues, esta filosofía de la sociedad. Porque de los siguientes sistemas que vamos a ver ya son teorías sociológicas o teorías sociopolíticas. Por lo cual, aquí vamos a tratar de ver las características de la Ilustración, el impacto que realmente tuvo en la sociedad y cómo va a influir realmente a las siguientes épocas. Veamos entonces qué es la Ilustración. La definición de Ilustración está enmarcada en una obra del año 1700, siglo XVIII, y que pertenece a Immanuel Kant. Se le llama a este siglo, del 1700 a 1800, el siglo de las luces. Y no hay mejor definición que podemos dar. Etimológicamente, la Ilustración pues tiene que ver con el tema de las luces. Luces que en aquel entonces se entendería como las razones. Es decir, que lo que se alaba aquí es el tema de la capacidad racional del hombre. En Estados Unidos se le llamó Enlightenment, en Inglaterra también, Lumière en francés, ¿verdad? Iluminismo en italiano y también en español, y Aufklärung en alemán. El término más claro que podemos obtener de la Ilustración, pues como digo, está en esta obra de Immanuel Kant llamada, pues, ¿qué es la Ilustración? Y dice él que la Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de la puerilidad mental de la que él mismo es culpable. Puerilidad significa, pues, pobreza mental. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, el sapere aude es como un grito de guerra, por así decirlo, es un grito de batalla que significa, pues, atrévete a saber por ti mismo. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. La Ilustración, pues, va a tener diferentes características. La primera es el racionalismo. Tiene que ver con un culto a la razón. De hecho, en nuestro himno nacional, en una de las estrofas, ¿verdad? Dice, era Francia la libre en la heroica, que sus sueños del siglo dormía, despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado, y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Y hace alusión, pues, a un supuesto hecho que ocurrió durante la época de la Revolución Francesa, donde se supone que pusieron en uno de los nichos de la famosa Basílica de Notre Dame, pusieron una estatua en honor a la diosa razón. Es decir, cometieron un sacrilegio metiendo una estatua pagana dentro de la iglesia, pero queriendo simbolizar, pues, prácticamente la nueva religión que está fundamentada en la razón. En la Ilustración y el siglo de las luces va a tener básicamente esta sobreconfianza en la capacidad del hombre. La duda metódica, por otro lado, sirve como una herramienta para poder primero poner en duda todos los sistemas políticos, económicos, científicos, para partir de la premisa de que todo tiene que ser demostrado, todo tiene que ser testeado, comprobado, ¿verdad? O refutado o aprobado. Razón por la cual René Descartes, que fue el primero en hablar de la duda metódica, pone este pilar, ¿verdad? Y que va a servir para la ciencia para poder hacer una investigación más clara. Para que algo sea realmente cierto, debe preguntarse realmente por qué es cierto, cuáles son las bases fundamentales de esa supuesta verdad. La visión mecanicista de la vida, se acaba toda la visión esotérica, mística, metafísica, trascendental del hombre y se dedican básicamente a pensar en la mecánica de la vida, es decir, la parte material. Prácticamente aquí empieza a surgir una especie de materialismo. El enciclopedismo, que fue este deseo de sintetizar todo el conocimiento humano para la época. Ya hablaremos un poquito acerca de quiénes eran los enciclopedistas, pero básicamente es esa intención. La búsqueda de la felicidad, como otra característica de la Ilustración, pues es este afán de permitirle a todos los hombres que alcancen sus sueños. De hecho, en la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Thomas Jefferson, al escribir esta Constitución, declaró que todos los hombres tenían derecho a perseguir, ¿verdad? A perseguir o salir en la búsqueda de la verdad. Por lo cual aparece en esta acta de independencia de Estados Unidos, pues aparece este deseo, ¿verdad? Como parte de una de tantas enmiendas. El progreso de la ciencia, ya veremos un poquito también la influencia de Augusto Comte, donde también se pone el ojo sobre el tema de la ciencia. Ese va a ser el principal objetivo, ¿verdad? El progreso de la ciencia y de la técnica. Por lo cual van a haber muchas transformaciones también sociopolíticas,
Por ejemplo, los reinos empezarán a caer, las monarquías empezarán a caer, porque los ilustrados van a llevar a convencer a la sociedad de que en realidad podemos renegociar los parámetros de las relaciones humanas, como el famoso Rousseau, que salió con una obra llamada El Contrato Social, donde plantea volver a un convenio social para acabar con todo tipo de esclavitud y lograr pues la igualdad de oportunidades para todos. La encendida defensa del saber y la cultura, importante cómo van a surgir las universidades en este momento. Van a haber muchísimos ilustrados como el famoso François-Marie Aurel Voltaire, o Voltaire como lo conocemos popularmente, que sale a la defensa de la educación pública, ¿verdad? De ahí vienen estos grandes parámetros que los padres de la patria nuestra van a imitar: la educación laica, gratuita y obligatoria. Aunque cabe destacar que quien se encargó de la educación durante toda la Edad Media fue la Iglesia, estuvo en manos de la Iglesia. De hecho, las principales universidades del mundo, hay que recordar que en la Edad Media surgen las escuelas y posteriormente se van a fundar las primeras grandes universidades, como la famosa Universidad de la Sorbona, la de Salamanca, la de Lieja en Bélgica, la Universidad, por ejemplo, de la Perugia, ¿verdad?, en Italia, la Universidad también de París, en Francia, la Universidad de Cambridge, de Oxford, como algunas de las principales universidades. Tardíamente los reinos empezarán a preocuparse por fundar alguna universidad, como la famosa Universidad de Nápoles, que ya es por parte del poder temporal, pero inicialmente era la Iglesia la que estaba preocupada por el tema educativo y por el tema de la investigación científica. El humanismo, como parte también de una reacción a la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media lo que estuvo en boga fue el teocentrismo, es decir, Dios en el centro de toda la economía, política, de toda la religión. Por lo cual ahora será el hombre. Por tanto, caemos en un antropocentrismo, ¿verdad? Acabamos con el teocentrismo y los hombres se pliegan por conocer al ser humano e investigar al ser humano. Así que el ser humano será la nueva medida para la ciencia, para la política, para la técnica, ¿verdad? Y dejarán la religión a un lado. La creencia en la bondad natural del hombre, a diferencia de lo que vimos con Nicolás Maquiavelo, que creía que el hombre es malvado por naturaleza, van a aparecer hombres que van a opinar lo contrario en este momento. Va a haber, por tanto, una especie de optimismo, como John Locke, diciendo que el ser humano no nace malo, nace bueno, básicamente nace inocente, porque viene al mundo como una tabula rasa, es decir, viene al mundo limpio. Y la educación se encargará, ¿verdad?, la educación y la cultura, de inculcar aquellos valores que pueden transformar a una persona en un buen ciudadano. Por lo cual se desconfía de la idea del hombre pecaminoso y se confía en que el hombre nace inocente, y es el papel del Estado, el papel de la educación, el que deben procurar en el hombre, pues, que sea un hombre de bondad. El optimismo, por tanto, en todo sentido, optimismo en la cultura, ¿verdad? Va a haber crecimiento cultural, el sentido del optimismo también de la ciencia, de los límites a los cuales puede llegar también la ciencia. El laicismo es este divorcio entre el pensamiento temporal y el pensamiento de la iglesia. Básicamente es el divorcio del poder estatal con respecto al poder eclesial, el poder de las iglesias. En América va a ocurrir esto ya en la época de Benito Juárez, en México, y en Honduras va a ocurrir hasta 1880, cuando en nuestra constitución de Marco Aurelio Soto, esa constitución va a acabar con el proteccionismo de la iglesia y básicamente la va a dejar sola, hasta le prohibirá prácticamente el cobro de diezmos. Así que la abolición de los diezmos ocurre también en ese momento. Y todo porque el pensamiento liberal va a estar en boga en ese momento, ¿verdad?, con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Y pues la iglesia, que había sido protegida, si ustedes revisan las primeras constituciones de la República de Honduras, en el artículo 5 o 6 o 7 de todas las constituciones anteriores a 1880, mencionaba que la religión oficial de Honduras era la religión católica. Pues a partir de la constitución de 1880 cambia completamente eso, ¿verdad? Ya la religión católica deja de ser la oficial y se da apertura a todas las demás religiones, es decir, que la libertad de culto esté presente y que cada uno, según su conciencia, pues rinda culto a Dios como mejor le parezca. El antidogmatismo tiene que ver con esta idea, pues, de que la política es política y por tanto no puede estar medida bajo parámetros de carácter religioso o de creencias religiosas. Por tanto, es una contradicción al dogma, contradicción a la enseñanza de la iglesia.
Hay una lucha también contra las supersticiones, no solamente contra la religión, sino también contra las creencias de los pueblos, sacando al pueblo de la ignorancia lo más que se puede. El secularismo, que es esta reacción donde la gente quiere vivir conforme a la dinámica del siglo presente. De hecho, secularismo procede de secula, en latín, que significa siglo, por lo cual están haciendo creer de que ya no importa ni lo que diga la iglesia, sino lo que diga nada más la cultura presente. Si la cultura presente o la ley presente se maneja una cierta dinámica, pues esa es la que tenemos que vivir porque somos hombres y mujeres de nuestro siglo. Esa es la actitud que tienen y por tanto ya la parte de las antiguas tradiciones quedan prácticamente en el olvido y se va a vivir conforme a las luces del siglo presente. El despotismo ilustrado es esta actitud donde ellos intentan pues cimentar el papel de la política en una aristocracia, ¿verdad? Donde se trabaje por el pueblo pero sin el pueblo. Significa que no desconfían de la democracia, desconfían del poder popular, porque necesita realmente el gobierno, siendo una gran empresa, pues tener la tutela de gente que realmente esté bien formada, de gente que realmente esté como una clase dirigente, ¿verdad? Como lo que decía Platón anteriormente, prácticamente gobernada por filósofos reyes, gente pudiente y además bien formada, con altos valores y altas virtudes, que realmente dirija los fines de la política nacional. El liberalismo, evidentemente también surge en este momento, ¿verdad? Van a llegar hasta grados de generación más que de una libertad, de un libertarismo, es decir, llegaron hasta exagerar el tema de la libertad. Y por eso es que estarían, después de la Ilustración, van a venir muchísimos pensadores que van a empezar incluso a proponer acabar con las antiguas tradiciones, empezar a proponer el ateísmo y todos esos detalles que vienen después del liberalismo, ¿verdad? Pensar cada uno según su manera, por lo tanto, también se puede llegar a caer en un relativismo o un subjetivismo posteriormente. Así que este liberalismo, que es la libertad de todo tipo de estructura, ¿verdad?, se va a extrapolar a todas las áreas del ser humano. El universalismo, se deja de ver la sociedad como una sociedad de Estado y se empieza a manejar la idea pues más global, ¿verdad? Este es el principio que va a poner a funcionar en los gobiernos la idea de un posible, ¿verdad?, una posible relación internacional, ¿verdad? Después de la guerra mundial va a ser necesario, ¿verdad?, entrar en esta dinámica del globalismo, ¿verdad?, en esta dinámica de la política global, para definirnos ya no como un reino, no como un país, sino como una humanidad. Y a partir de ahí pues comienza esta búsqueda del trato internacional, ¿verdad?, como si fuésemos una sola aldea global. El enciclopedismo, explicar un poquito más acerca de ello, es básicamente la idea de divulgar el saber de su tiempo con fines de desarrollo social y económico, ¿verdad? De tal manera que empezaron a sintetizar el conocimiento de la política, de la matemática, de todas las ciencias, ¿verdad?, la física, astronomía, a empezar a sintetizarlas en pequeños tomos. A estos tomos pues se les va a terminar llamando enciclopedias y por eso todavía les seguimos llamando así. La idea era divulgar las ideas republicanas y democráticas también, por tanto va a haber una síntesis acerca del papel político, pero se aprovecha para inculcar también el tema de pues estas ideas republicanas y democráticas. Exponer los vicios del orden existente, ¿verdad?, sobre todo del absolutismo, de la monarquía, ¿verdad?, incluso del absolutismo de la religión. Erradicar la superstición y la ignorancia como finalidad, por tanto empieza a funcionar el tema de poner a criticarlo todo, ¿verdad? Critican el sistema político, critican el sistema religioso. Luchar por el restablecimiento de la libertad natural del ser humano, exponer un conjunto de ideas para combatir el feudalismo y absolutismo en todos sus niveles, ¿verdad? Porque el feudalismo no solamente fue en la Edad Media, cuando el señor feudal tenía terrenitos alrededor y ponía pues a prestar su terreno a cambio de tributos, que ese es el sistema feudal que funcionó, sino que hoy podemos extrapolarlo incluso, y más adelante se va a llevar a extrapolar ese concepto hasta la empresa, es decir, el hombre industrial y los que son proletarios, ¿verdad? Después este pensamiento de luchar contra el feudalismo y absolutismo va a ir en contra de la política, pero también en contra de estas economías, ¿verdad?, que tarde o temprano pueden llegar a explotar demasiado a la población. Entonces van a aparecer más adelante hombres también ligados a esta idea del liberalismo, ¿verdad?, pero un liberalismo aún más radical, que dará origen pues al marxismo socialista, ¿verdad?, o al marxismo comunista. Básicamente con Marx y con Engels comenzará pues este liberalismo a tomar una forma aún más radical todavía,
Y todo viene por esta idea de que el hombre debe vivir libre de todo tipo de opresión. Exponer en suma la filosofía de la Ilustración. También hay que difundir las ideas de estos principios que hemos mencionado. Y lo van a hacer muy bien, con grandes obras, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau escribe El contrato social, por ejemplo, el discurso sobre las ciencias, el discurso sobre las artes y las ciencias, ¿verdad? Que es una especie de discurso con el cual se supone que ganó un premio, ¿verdad? Le dieron un premio, un galardón por ese discurso bellísimo, ¿verdad? Cortito, pero que sintetiza básicamente este afán por la ciencia y el progreso a lo largo de la historia. Hace una especie de repaso a lo largo de la historia de este pensamiento. Estos son algunos de los ilustrados que trabajaron por la enciclopedia, ¿verdad? Denis Diderot, que fue el editor principal, trabajó en el lado de economía, arte, matemática, filosofía, política, religión, entre otros, ¿verdad? Está Jean-Jacques Rousseau, que trabajó por el lado de la música y de la teoría política, François-Marie Aurèle Voltaire, la historia, la literatura y la filosofía, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, que trabajó en las ciencias, la química, mineralogía, política, religión, entre otras. Son algunos de tantos enciclopedistas que trabajaron por sintetizar todos estos conocimientos en los tomos que llamamos hoy en día enciclopedias. Posterior pues a este movimiento de ilustración aparecerán otros hombres intentando hablar acerca de cuál será entonces el papel del Estado. Porque si acabamos con la monarquía, ¿cómo debe entonces ser el Estado en adelante? Bien, aparecen hombres como Thomas Hobbes, que va a utilizar la figura bíblica del Leviatán para hablar acerca de la naturaleza humana y de cómo se forma la sociedad. Entonces, él va a intentar comparar al Estado con el Leviatán. Recordemos que el Leviatán está, creo que en el capítulo 40 de Job, ahí aparece la famosa criatura del Leviatán, un monstruo que ni siquiera la lanza, las espadas podían acabar, es decir, que no podía ser penetrado por su coraza tan dura, tan resistente, ¿verdad? Con grandes fauces, capaz de calentar hasta el agua, dice el texto bíblico. Pues hace alusión a esta idea del poder político. La idea es que el Estado llegue a ser un gran Leviatán. Él cree que el Estado debe alcanzar ese objetivo. Explica cómo nace el derecho, ¿verdad? La ius, que es la capacidad de juzgar. Ius, según los antiguos pensadores, el ius es en realidad la capacidad de juicio, que se supone originalmente solamente pertenecía a los dioses, pero que posteriormente el ser humano hace uso de este ius. Y por tanto, hoy en día pues hablamos del juicio, ¿verdad? Es la palabra para la palabra juicio, por lo cual va a exponer los principios de lo que sería este derecho. Después va a hablar de dos leyes naturales, ¿verdad? La primera ley natural tiene que ver con el tema de la conservación de la vida del hombre. Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de otros. Entonces, hay un principio de alguna manera de conservación social que está también ligado a la naturaleza del hombre. Por lo cual, cuando realmente hay un problema de guerra, ¿verdad? El hombre tiene que tomar la decisión de replantear la política en función de esta primera ley. La segunda ley tiene que ver con la ley de la naturaleza, donde el hombre renuncia o transfiere su derecho mediante un pacto o convenio a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. Si no se puede abandonar la región donde realmente hay guerra o donde realmente se violenta el principio de la vida, ¿verdad? Entonces hay que renegociar, ¿verdad? Y si toca que vencer mi subjetividad, mi egocentrismo y mi capacidad de decisión para doblegarme a la subordinación o subordinarme al pensamiento social, pues tengo que hacerlo. Es decir, si el rey me puede dar seguridad para salvar mi vida, pues tengo que ser fiel al rey. Entonces, en este caso, al Estado, ¿verdad? Si el Estado realmente es el único que me va a poder defender, pues tengo que ser un fiel ciudadano para con el Estado. Entonces, básicamente, en estos principios de conservación, ¿verdad? Y naturales, Hobbes empieza a hablar acerca de cómo es que el hombre se va organizando poco a poco. También va a llegar a decir una frase muy interesante. Dice que el hombre es el lobo del hombre. Quiere decir que como ciudadanos, como pueblos, nos podemos llegar a incluso enfrentar contra los mismos del género humano. Prácticamente el hombre devorando al hombre. El hombre devora al hombre con la política, devora al hombre con la guerra, devora al hombre con la mezquindad o con la explotación. De alguna manera los hombres están como en lucha constante y Hobbes no deja de observar ese fenómeno, cómo el hombre se destroza a sí mismo utilizando pues la política para estos fines. Por lo cual el paradigma que debe proponerse es el paradigma de un Estado sólido, ¿verdad? Pero que también
de alguna manera ayude a solventar esta falta de seguridad que hay acerca de la vida del ser humano, pero también ayudar al ser humano a que también sea partícipe de esta transferencia del derecho que él posee al derecho estatal. Por lo cual va a aparecer también el derecho heterónomo, ¿verdad? El derecho que utilizamos hoy en día a través de las leyes, de la legislatura, para poder mantener el poder. En cuanto al tema de la paz, dice Hobbes, las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son, enumera las siguientes. Primero, el temor a la muerte. Todo el mundo no quiere morir, por lo cual no nos enfrentamos. Planteaba el hecho de que en el año 2017 mucha gente salió a las calles pues, a combatir la corrupción que todos pudimos ver y ser testigos. Pero apenas se empezó a amedrentar a la gente, empezaron a aparecer muchísimas gentes que habían muerto. Yo logré contar 34 personas aproximadamente, con fotografía, ¿verdad? Y ubicación y todo, de gente que fue asesinada por la policía militar y por los militares. Entonces eso amedrentó a la sociedad, metió miedo y terror, porque en las siguientes convocatorias ya la gente no quiso asistir. Se empezó a detener, ¿verdad? Esta idea de salir a defender el derecho. Por lo cual el temor, de alguna manera, mantiene la paz, pero una paz aparente, nada más, porque el pueblo sigue sufriendo. El otro detalle es el deseo, también nos ayuda a detenernos, ¿verdad? Porque el deseo de tener una vida confortable, de una vida llena de tranquilidad, nos hace también renunciar a ser violentos. Entonces, esa es otra forma de poder alcanzar la paz. Pero la tercera forma es la esperanza de que ocupados quizá en el trabajo cotidiano, en la industria, podemos llegar a obtenerla algún día. Por lo cual, ante los conflictos que hay, ¿verdad? Tenemos esas tres alternativas al menos. Eso está en la obra de Leviatán, número 13, capítulo 13. El siguiente personaje es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. Ese es el nombre que se le da en español, Juan Jacobo Rousseau. Es uno de los principales ilustrados. Él cree que el hombre nace bueno, en un estado natural bueno, ¿verdad? Le llama el buen salvaje, pero el hombre ha ido perdiendo su libertad por el mismo devenir histórico. Él contradice completamente a Aristóteles, que suponía que la esclavitud era natural. Creía que los que nacen esclavos es porque naturalmente están dados para ser esclavos. Deben llevar una vida de esclavos y sus hijos serán esclavos. Pero en esa parte, pues Aristóteles se equivocó muchísimo. En el caso de Rousseau, él opina no, que hay que renegociar, porque lo que ha pasado es que algunos se han hecho del poder, ¿verdad? Y han doblegado al resto, por lo cual hay que redefinir este pacto social y por lo cual él empieza a explicar cómo es que se debe primero aprender a ver que en realidad todo lo que en la humanidad ha existido ha sido por o un pacto social o porque realmente alguien se ha impuesto, por lo cual la sociedad debe aprender a volver a tomar el poder en sus manos, y esto lo empieza a explicar pues en la obra El contrato social. También escribe la obra que ya también platiqué, el del discurso sobre las ciencias y las artes, donde hace este repaso histórico acerca del progreso y cómo la ciencia ha ido generando cada vez mejores oportunidades. El contrato social es de 1762, ¿verdad? Una obra bien chiquitita, bien pequeña, pero que vale la pena que los estudiantes de derecho puedan leer también. El discurso sobre la desigualdad, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, habla acerca de cómo es que algunos tienen propiedad privada en mayor cantidad que otros. De hecho, parafraseando un poquito el pensamiento de Rousseau, hay una parte donde él prácticamente dice lo siguiente: ¿cómo nace la propiedad privada?, se pregunta. La propiedad privada nace de la siguiente manera: hubo un tonto que dijo esto es mío y otro más tonto le creyó. Es decir, que según Rousseau, pues la propiedad privada viene también de la capacidad de los hombres de hacerse de algo que quizás no les pertenecía. Este detalle del tema de la posesión va a levantar muchísimo polvo por el tema de que, bueno, si entonces significa que los reyes vienen de padres y abuelos que en algún momento se quedaron con la riqueza de otros, y eso genera también cierto desequilibrio social, al grado que cuando aparece Marx, estas ideas van a llegar a funcionar para motivar una supuesta revolución contra los ricos, porque van a llegar a creer que todos los ricos fue que llegaron a ser ricos por haber hecho pues acaparamiento. Y no es tan cierto, porque alguien podría llegar a tener riqueza por haber tenido un luzazo o una gran oportunidad de venta que solamente a él se le ocurrió. Como dijimos anteriormente con Javier Milei,
¿verdad? El industrial básicamente es un héroe porque logra ver algo donde los demás no ven nada. Entonces, esta actitud de creer que los ricos son malos y se han robado todo, ¿verdad? Es una generalización inadecuada, una falacia de generalización inadecuada, y tenemos que tener cuidado de no generalizar. Hay gente que ha llegado a ser rica haciendo cosas muy buenas o haciendo cosas que nadie más habría hecho. Pongamos un ejemplo, el caso de Mark Zuckerberg, los fundadores de Google, Bill Gates. Todos ellos llegaron a tener una luz, en algún momento, un chispazo de suerte también, que impulsó a una empresa, ¿verdad? Y tuvieron éxito, ¿verdad? Claro que hoy son multimillonarios. Entonces, no significa que todos realmente hayan sido ladrones, no es esa la premisa. En realidad, algunos sí han sido grandes magnates porque han sido grandes emprendedores también. Propone el naturalismo, ¿verdad? Volver la ciencia, el arte e instituciones sociales al inicio, reiniciar todo porque se ha corrompido a la humanidad, la civilización ha dañado las relaciones humanas, por lo tanto hay que volvernos cada vez más inocentes y volver también inocente la ciencia, el arte y la institución. Así cada uno trabaja en función del Estado, en función de la sociedad, buscando siempre el beneficio común. Todo es perfecto al salir de las manos del Creador, dice Rousseau, y todo degenera en manos de los hombres. Es decir, el ser humano, cuando se lo propone, puede ser capaz de grandes obras, pero la mayoría de las veces el ser humano más bien termina arruinando las cosas. Una pequeña síntesis para cerrar a Hobbes, también mencionar a John Locke y mencionar a Rousseau, para ver cómo es más o menos la síntesis de su pensamiento. Primero, ¿qué es el estado natural? El estado natural del hombre, según cada uno, es el siguiente. Según Hobbes, el hombre pues nace para venir a pelear unos contra otros. El hombre es el lobo del hombre. Según Locke, el hombre nace en estado de sencillez, de paz y de inocencia. Por lo tanto, él cree en la bondad del hombre. Rousseau también cree en la bondad del hombre. El hombre nace en libertad, ¿verdad? Puede elegir, por tanto, qué quiere ser. Está llamado a la bondad y a la felicidad. La necesidad del orden social produce lo siguiente. Según Hobbes, esta necesidad del orden social produce un Estado que debe ser absolutista, un gran leviatán. Para Locke debe generar en el Estado pues un Estado civil con leyes, ¿verdad?, de concepción liberal, donde dé libertades a todos para que no haya ningún tipo de opresión. Y mientras Hobbes piensa que el orden social se logra cuando redefinimos el pacto social y el Estado entra como árbitro de ese pacto social. Y por último, pues, ¿cuál es el fundamento del derecho y la moralidad? Según Hobbes, el fundamento del derecho y la moralidad es la fuerza al servicio del interés individual. Según Locke, es garantizar y proteger la propiedad, igualdad y libertad. Y según Rousseau, es la voluntad general como única soberana.